Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo para leerlo, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. El linaje del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 30. Querido, el peso es demasiado grande. Caerán. Y todos los comienzos llegarán a su fin. Veo esto en el río del tiempo. No puedo levantarme para ayudarlos. No puedo volver a caminar sin ti. No me pidas esto. Enloqueceré. Me convertiré en un monstruo otra vez, voraz. No, corazón mío. Esto no te lo pido, pero la hija de los mortales se preocupa. Le duele el corazón. ¿Por qué la quieres tanto? En ella vive una comprensión de la pérdida y la eternidad que es una sombra silenciosa de la nuestra. Ha amado y sigue amando a quienes no pueden caminar en el tiempo con ella. Ha perdido hermanas, como nosotros. Llorará para siempre como lloraremos nosotros. Tu corazón siempre tiene cerca a las pequeñas criaturas. No es tan pequeña esta hija de mortales. No tan pequeña. La vería crecer. Me gustaría verla convertirse y así me entrometeré una vez más. Siempre tu mayor pecado, mi amor. Cómo me haces reír, aunque solo sean sueños. Háblame de tus entrometidos planes. Ningún arcángel vivo puede despertar a un durmiente. Esa es nuestra ley. Pero no hay ninguna ley que pruebe y prohíba a un durmiente despertar a otro. ¿Qué dices de aquel con quien te soñé ayer? ¿Él? Ese está a un suspiro de ser un ancestro. Él quemará este mundo. No puedo ver. No lo sé, el río está turbio. Solo sé que debe ser él. Veamos qué hace de este mundo de acero y cristal, donde un antaño mortal está junto a un arcángel. Porque esto, creo, no lo ha visto ni siquiera en su vida verdaderamente inmortal. Su sueño es profundo y no está destinado a romperse jamás. ¿Se despertará siquiera? No lo sé. Solo puedo intentarlo. Capítulo 31. Elena había estado vigilando a Rafael desde el instante en que le dijo que volvía a casa. Ahora, a la luz del amanecer, volvió hacia el aire brumoso de su ciudad, despertando al día, y luego se adentró en el territorio. La ruta de Rafael a casa era por tierra en ese punto de su viaje, y estaba harta de esperar. Incluso si eso significaba horas de vuelo para reunirse con él, lo necesitaba con una desesperación que era un pulso desgarrado en su interior. La niebla le refrescaba la piel. Los otros ángeles que vio durante el vuelo bostezaban o se relajaban tras un turno de noche. Nadie tenía ganas de charlar. Bien,
Ella tampoco estaba de humor para hablar. Habían transcurrido 45 minutos de su viaje cuando el sol se abrió paso entre las nubes y sintió el primer susurro del mar en su mente. ¿Rafael? Él no le habría oído. Su poder era un mero fragmento del suyo, pero lo intentó de nuevo a intervalos de 5 minutos y lo consiguió en un séptimo intento. El mar se estrelló en su mente con un rugido de olas blancas. Elena mía, estás lejos de casa. No, estoy volviendo hacia mi casa. Betsy. La única palabra la envolvió en su amor como tantas veces él la envolvió en sus alas cuando se abrazaron. Ella no respondió. No podía hablar. Y no sabía que iba a romper en sollozos desgarrados cuando por fin voló a sus brazos, después de lo que parecieron eones. Elena. Él la abrazó con fuerza y ella sintió el cosquilleo de electricidad que le indicaba que había activado su capacidad de crear encanto. Ocultándolos de la vista, su capacidad para sentirlo había surgido poco después de que él le diera un trozo de su corazón. Su arcángel le había arrancado el corazón palpitante del pecho para que ella viviera. Segura en sus brazos, protegida de cualquier mirada indiscreta, lloró y lloró. Había conseguido mantener la compostura todo este tiempo. Ser la hermana mayor fuerte, la hija mayor dura. Pero su corazón estaba magullado y maltrecho y por fin podía dejarse ir. Abrazada al único hombre que había comprendido todas sus partes. Le acarició el pelo, le besó el costado de la cara y en algún momento los llevó volando hasta el frondoso bosque para que pudiera aterrizar en un lugar tranquilo y privado. Ella sollozó en su pecho mientras el océano se estrellaba tranquilo y privado en su mente. Mientras el aroma de Rafael se incrustaba de nuevo en su piel, en sus huesos. No podía hablarle a través de su devastación, ni con la voz ni con la mente, pero era consciente de sus palabras murmuradas. De la mano que le había metido en el cabello para cunarla con la nuca, de las alas que había plegado a su alrededor. Consciente de ser amada. Rafael nunca había visto llorar así a Elena. Jamás. A través de todo lo que había experimentado juntos, todo lo que habían sobrevivido, todas sus pesadillas, nunca se había hecho añicos tan completamente. Le devastó. Quería rabiar, desgarrar y destruir, pero no conseguiría nada. Solo tenía que soportar el ardor de sus lágrimas con el corazón, la agonía de su dolor haciéndolo pedazos. Una agitación en su mente, una voz tan antigua en su cabeza. Joven Rafi, estas son lágrimas de la niña que una vez fue. Rafael aplastó a Elena más cerca. Vete, Cassandra, dijo, sin importarle el estado siendo grosero. Vete a dormir, joder. No necesitamos más problemas. No era culpa de Cassandra que viera el futuro, pero él no podía lidiar con presagios de fatalidad hoy, no cuando Elena se estaba haciendo pedazos en sus brazos. Pepti, dijo, besando su sien, su mejilla, cualquier parte de ella quería que pudieran alcanzar. Quería pedirle que se detuviera, pero eso sería para sí mismo, para no tener que verla sufrir tanto. Lo que necesitaba era dejarlo ir, verter esa pena vieja y retorcida fuera de ella, donde no pudiera supurar. Te tengo, Elena mía.
Lo siento. La voz de la edad aplastante de Cassandra. No quise despertar, pero este crepúsculo es el único momento en que puedo estar con mi Queen. Aunque estaba enojado con Queen, una puñalada de compasión le atravesó el corazón. ¿Cuánto tiempo llevaba Queen separado de Cassandra? ¿Cuántos eones había esperado por un milagro que les permitiera estar juntos? Rafael acababa de pasar la más mínima fracción de ese tiempo lejos de Elena, y eso lo había destrozado. Queen había pasado vidas enteras. Por favor, vete, dijo de nuevo. Las palabras una dura petición. Quiero estar a solas con Elena. El peso en su mente desapareció, pero el vidente había dejado tras de sí una sensación de lo portentoso, y él sabía que volvería. Ya se ocuparía de eso más tarde, aunque lo más probable era que Elena tuviera que hacerlo. Cassandra la quería más que a él. Probablemente solo había hablado con él porque Elena estaba en apuros. Le dije a Cassandra que se fuera a dormir, dijo en la mente de Elena desesperado por la salvaje esperanza de sus lágrimas. No creyó que ella le hubiera oído. Hasta varios minutos más tarde, cuando sus lágrimas disminuyeron hasta un silencio doloroso y horrible. ¿Cassandra? Su voz sonaba áspera, agrietada y herida. Sus propios ojos ardían. Acariciándole la cara, le besó los labios, saboreó la sal de sus lágrimas. Ella, su fuerte y dura cazadora, se quedó inmóvil mientras él le besaba las mejillas a continuación, bebiéndose sus lágrimas y deseando poder quitarle el dolor con la misma facilidad. Cuando ella hizo el menor movimiento que indicaba que no quería seguir de pie, él los llevó al suelo del bosque. Apoyando la espalda en un árbol de tronco sólido, atrajo el cuerpo de ella entre sus piernas, la cabeza contra su pecho y las alas a un lado. Durante un largo rato le pasó los dedos por el pelo, dejó caer besos sobre las suaves hebras y trató de no volver a sentirse completamente indefenso. A su alrededor, el bosque comenzó a cobrar vida una vez más, y las criaturas del bosque a las que habían molestado diciendo que era seguro seguir con sus asuntos. Una cierva de ojos redondos y oscuros dobló la esquina. Se quedó inmóvil al verlos, pero siguió su camino cuando ninguno de los dos se movió. Un rato después, dos pájaros se posaron junto al lado de una de las alas desplegadas de Rafael y empezaron a picotear el suelo. Él los observó, su mente queriendo dar vuelta hacia atrás. ¿Te recuerdas a cuando tu madre te hizo caer? Palabras rudas, la mano de Elena apretada contra su corazón en una ternura acariciadora. Su cazadora, tan herida y aún cuidando de sus propias heridas. Sí, dijo, porque sabía que ella odiaría que desechara su pregunta porque su dolor era más nuevo, más fresco. Me trajeron bayas, los pájaros. Creo que pensaron que era un polluelo caído. Roto y maltrecho sobre la hierba, se había convertido en parte del paisaje en el paso de los meses. Las flores habían crecido a su alrededor. Los pájaros se habían posado sobre él. Es como un cuento infantil, dijo Elena, mientras los pájaros seguían picoteando, sin inmutarse por su conversación. Excepto por la parte de caerse y romperse todos los huesos del cuerpo. Se rió, más por el alivio de que ella volviera a él que por otra cosa. El cuerpo roto lo hace un poco
horripilante. Volvió a pasarle los dedos por el cabello. ¿Has estado conteniendo las lágrimas todo este tiempo, Betty? Ella asintió. No sabía conscientemente que lo estaba haciendo. Envía a tu campanilla a llevarte con Sara para que no estuviera sola. Odiaba que ella pudiera sentirse así. Lo sé. Ha sido una roca. Y Liam también. Se frotó la cara contra él. No estaba sola, Arcángel, pero derrumbarme con cualquiera que no seas tú es otra historia. Serás mi muerte cazadora del gremio. Acomodándole el cabello detrás de la oreja, la abrazó mientras observaba cómo el bosque vivía y respiraba a su alrededor. Pasaron varios minutos hasta que dijo: Me lo he imaginado, has dicho que mandaste a Cassandra a la mierda. No del todo. Le dije que volviera a dormir. Elena se levantó bruscamente para poder mirarlo. Los pájaros volaron graznando, pero solo para posarse en la rama de arriba y empezar a regañarlos. Elena habló por encima de su parloteo. ¿Tú qué? Estaba metiendo las narices otra vez, frunció el ceño, odiando las sombras bajo los ojos de su consorte, los huesos demasiado visibles de sus mejillas. ¿Has dormido? ¿Has comido bien? No, pero tú tampoco. Su ceño fruncido era un poco oscuro, espejo del suyo. Necesitas un corte de pelo. Has adelgazado lo suficiente como para empezar a tener huecos en las mejillas. Y sé por los mensajes que has recibido que no has dormido ni siquiera lo que sueles dormir. Se miraron fijamente. Luego se besaron. Se abrazaron ferozmente mientras ella bebía su sabor y él el suyo, hambrientos de ser uno. ¿Sigue el encanto? Una pregunta sin aliento. Acabo de reiniciarlo, dijo, consciente de que su capacidad para percibir el escudo seguía siendo errática. Se quitó la chaqueta para dejar al descubierto una camiseta de tirantes. Su mente se quedó en blanco. No recordaba cómo le quitaran los pantalones, las bragas y las botas, ni cuándo le desabrocharon los pantalones lo suficiente. Todo lo que sabía era que acabó con una cazadora de pelo salvaje y suntuosamente semidesnuda cabalgando, mientras él apretaba los dientes e intentaba contenerse. No terminar en una oleada como un jovencito inexperto. Le bajó la camiseta de tirantes con tanta fuerza que la rasgó. Su pecho le llenaba la palma en la mano. Con la otra mano apretó la suave carne de sus curvas inferiores, voraz por ella. Ella gritó cuando él chupó la línea de la garganta. Luego la levantó y se la quitó de encima. No dispuesta a ser una participante tranquila, su cazadora le empujó los hombros y se movió, al mismo tiempo para decirle lo que quería, a él, en el suelo. Espera, dijo, y se apartó lo suficiente para quitarse la mitad superior del traje y las botas. Entonces, él estaba de espaldas sobre las hojas, y ella deslizaba una vez más el apretado deslizamiento de su cuerpo. Sus muslos desnudos presionados contra el cuero de los pantalones que aún él llevaba. Su espalda se arqueó. Penetró tan profundamente en ella que sus cuerpos se golpearon con una pasión casi violenta, con las alas abiertas. Ella apoyó las manos en su pecho y se estrechó contra él. Sus propias alas brillaban, y él podía ver su reflejo con los ojos de ella. Rafael, ella
terminó en una sacudida alrededor de la intrusión de él, sus alas revoloteando en un ritmo errático y sus ojos brillando. Agarrándola por la cintura con una mano, jugó, disfrutó, llevándola al límite y más allá. Sus pupilas se dilataron y perdió el aliento. Entonces la tocó donde sus cuerpos se unían, la intimidad cruda y primitiva. Un chorro de calor resbaladizo, el cuerpo de Elena volviéndose líquido para él. Ya no era el arcángel de Nueva York, sino un hombre que se había vuelto bárbaro con su amante. Se incorporó hasta quedar sentado y bajó la boca hasta su pecho mientras sus muslos se estremecían alrededor de sus caderas. Arcángel, una palabra temblorosa y ronca, susurrada contra su oído. Otra vez, cazadora mía, le dijo, queriendo darle el placer suficiente para borrar el dolor, borrar la agonía de sus lágrimas. Su sonrisa era suave y un poco perezosa mientras jugaba con los arcos ultrasensibles de sus alas. Él recorrió con los dedos las curvas interiores de sus propias alas en venganza, consciente de que su cazadora había desarrollado una sensibilidad extrema justo en ese lugar. Ella se estremeció y sus músculos se apretaron con fuerza. No es justo, dijo. Él sonrió contra su garganta, justo antes de impulsarse hacia arriba con un despegue vertical desde su posición sentada, con los muslos de Elena entrecerrados alrededor de él. Ella gritó y luego rió. ¿Cómo hiciste eso? Soy un arcángel, dijo, moviendo el cuerpo de ella sobre el suyo de un modo que hizo que el sudor brotara de su piel y que su consorte se estremeciera. La verdad era que lo que acababa de hacer requería esfuerzo incluso para un arcángel. Pero, ¿por quién más intentaría tales proezas? Solo ella. Solo Elena. Le rodeó el cuello con los brazos, le frotó los pechos, lo besó, le mordisqueó la garganta. Rafael sentía que su control se deshilachaba, que su necesidad de ella latía dentro de su cráneo, pero quería darle más, aún más. Así que, tras quitarse por fin los pantalones, los voló alto, alto lo más alto que pudo. Luego se dejó caer en una espiral salvaje, con sus cuerpos atrapados, desnudos, húmedos de sudor. Creando un vórtice de placer que hacía que las uñas de ella se clavaran en su piel, mientras el fuego salvaje de su pelo formaba un halo a su alrededor. Sus labios conectados con un beso que contenía la necesidad despojada de todo artificio. La devoró, con una mano enredada en su pelo mientras le mantenía a salvo con el otro brazo. Ella jadeó su nombre una y otra vez contra sus labios, mientras se volvían a encontrar beso tras beso sin que ninguna caricia fuera suficiente. Sus dedos se hundían, suaves en sus curvas. Se dijo a sí mismo que se apartara, que la iba a magullar, pero no pudo, porque era su cazadora con la que era imposible contenerse. Sin perder nunca la vista de la tierra, se acercó a toda velocidad. Volvió a elevarlos en vuelos de momentos antes de que se hubieran estrellado. El movimiento hizo gritar a Elena mientras su cuerpo se apretaba a su alrededor. Esta vez, cuando cayeron, él cayó encima de ella. Ella se echó hacia atrás mientras el viento rugía junto a ellos con un ritmo frenético y sus ojos entrelazados cuando sus labios no lo estaban. La siguió en un violento estallido que hizo estallar puntitos de luz detrás de sus ojos. Y así
siguieron por un rato más. Hasta aquí los capítulos 30 y 31 de El linaje del arcángel. Gracias por escucharme.